Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: es que pueden ayunar los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos. Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es un momento importante también de la historia de Israel. Habíamos visto cómo había sido, aunque vamos muy rápido saltándonos muchas cosas, pero en este primer libro de Samuel habíamos visto cómo Saúl se hacía rey, cómo era escogido por el Señor para ser rey. Y entre medio, que no lo hemos visto, había estas profecías que Samuel le da para dirigirlo y sobre todo en las guerras, una orden que era muy tajante, que es que los tenían prohibido los israelitas y sobre todo Saúl como el jefe, tomar botín de guerra. La razón de fondo es muy clara. Si la gente hace la guerra porque es necesario para defenderse, bien, pero si la guerra se hace solo por dinero, para conseguir lo de los demás, pues muy mal. Con lo cual prohibimos totalmente el botín de guerra. Las cosas tendrán que ser destruidas o como mucho van al santuario, pero no pueden ni los oficiales, ni los soldados, ni el rey quedarse botín de guerra, porque si no la guerra se hará con estos fines espurios, como pasa siempre. Era una forma de limitar la guerra solo a lo estrictamente necesario como defensa. Pero no hacen caso, y lo que hacen es quedarse los botines de guerra como excusa. Lo mejor del botín lo separan para dárselo al santuario, a los sacerdotes del templo. Bueno, no había templo, era santuario todavía, aunque el santuario era el templo, pero no existía el templo todavía de Salomón. Será 2 generaciones después que vendrá este templo. Y Samuel le dice: bien, tú haces lo que te da la gana, vas a la tuya, así que Dios te saca el reino. Para Dios dejas de ser el rey. Y a partir de ese momento veremos ya cómo él continúa siendo rey ante Israel, pero sin el favor de Dios, cómo realmente Dios pasará a David el reino, aunque tardará todavía un poco en desaparecer Saúl, que morirá en guerra precisamente. Para nosotros, aunque parezca que no tiene que ver, porque Samuel nos habla de la obediencia. La obediencia en el sentido estricto es la obediencia a Dios. Si Dios quiere una cosa, no te inventes tus cosas. Y esto es una cosa muy de muchos cristianos. Yo voy a la mía. Dios quiere una cosa, pero yo me la interpreto como quiero, porque me interesa a mí de tal forma, así que yo hago lo que quiero. Eso pasa mucho a muchos cristianos y por desgracia nos pasa también a muchos curas, que también a veces interpretamos lo que queremos y vamos mal, cuando realmente no obedecemos. Aunque aquí se habla de la obediencia a Dios de una forma clara, pero especialmente por parte de los curas es la obediencia a la Iglesia. Como aquí sería Samuel y como profeta representa al auténtico Israel, el Papa y los obispos representan a la auténtica Iglesia, y el cura no puede estar interpretando a su gusto y albedrío lo que le da la gana como le da la gana. Igual que los laicos no pueden interpretar la ley de Dios como quieran y saltándose la torera porque van a la suya. Es de las cosas que más molesta y a mucha gente, a los buenos cristianos, cuando la gente va a la suya.
Y dices, bueno, pero tú eres cristiano, pero ¿cómo puedes hacer esto? Ah, no, es que yo lo veo así. Es que a veces no dan ni razones, simplemente se interpreta cada uno lo que quiere y como quiere. Y dices, pues no funcionan así las cosas. El cristiano de verdad lo que busca realmente es la voluntad de Dios, es hacer el bien. Y el bien viene de aquello que Dios nos va revelando, que nos revela en la Escritura, que nos revela en el magisterio de la Iglesia, que nos revela en la vida de tantos cristianos santos, que nos revela la forma en la que quiere. Y cuando no se hace, no nos damos cuenta y nos hemos apartado de Dios. Y a veces creyéndonos más inteligentes, creyendo que hemos de corregir lo que se equivocan, el magisterio, la misma Escritura, que bueno, que aquello no puede ser, que es demasiado, que no. Sí que es cierto que hay cosas que son interpretables. El problema es cuando lo que nos puede es nuestro egoísmo, y entonces sí que nos vamos alejando de Dios, dando todo género de excusas. El Evangelio de hoy, dejamos de momento esta primera lectura, el Evangelio tiene mucho que ver con el de ayer, aunque uno es San Marcos, el otro es San Juan. Es el momento en que casi al principio del Evangelio están estudiando los fariseos y los discípulos de Juan quién es este Jesús. Y entonces viene gente y pregunta a Jesús, oye, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Y es que se quería buscar, y eso a veces pasa, pero en este caso es único. Si quiere atacar a Jesús no saben cómo atacarlo, pues ataquemos a los discípulos como diciendo, este va de rabí, de maestro. Si demostramos que sus discípulos son un desastre, es que el maestro es un desastre, queda desacreditado. Oye, que tus discípulos no son gente que realmente haga sacrificios, que se mortifique, que ayune. Eso no es de buena ley, eso, ¿qué pasa aquí? Y entonces Jesús da una razón que tiene mucho que ver con el Evangelio de ayer. Si os acordáis, Evangelio de San Juan, bodas de Caná, donde Jesús se muestra como el esposo y María en representación de toda la humanidad, como la nueva Eva, como la figura de la Iglesia, como madre de Cristo y de toda la Iglesia, representa lo que es este esposalicio entre Dios y los hombres. Este Dios que se hace hombre, que quiere estar con los hombres, que pacta con los hombres la salvación, y Él es verdadero Dios y verdadero hombre, por eso en Él está toda la salvación. Él es el esposo de lo que será la Iglesia. Por eso los discípulos representan ahora aquí en este Evangelio a toda la Iglesia. Está Jesús con ellos. ¿Cómo pueden ayunar si están, diríamos hoy con mentalidad nuestra, en este noviazgo? Aunque la mentalidad de hoy a veces en esto juega malas pasadas, pero aquí la mentalidad es, estamos con Cristo, Dios mismo presente. No es momento de penitencias, es momento de conversión, pero no de ayuno. El ayuno ya vendrá cuando Jesús marche, cuando Jesús muera, cuando Jesús suba al cielo, cuando tengamos que vivir la vida diaria teniéndolo sí presente, pero en espíritu, no con su cuerpo visible, sí con su cuerpo invisible, la Iglesia, cuerpo de Cristo, la Eucaristía, cuerpo realmente de Cristo, eucarístico, sacramental. Pero mientras Jesús enseña, cuando están con Jesús, no es momento de ayunos. Y además les pone un segundo punto que no entenderán en ese momento. Vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir, vosotros actuáis desde el Antiguo Testamento. Aquí lo hacemos todo nuevo. Con Cristo cambia todo. El Antiguo Testamento era una preparación a Jesús. Jesús es el Nuevo Testamento. En Él está la plenitud de la palabra de Dios. Queréis juzgar a Cristo con la mentalidad antigua, pero aquí hay la mentalidad nueva, la plenitud de la revelación. Dios mismo que ha entrado en el mundo. Estáis en ese momento hablando de los fariseos, juzgando a Jesús con categorías que no van. Estáis en otro mundo, estáis en el Viejo Testamento, en el Antiguo. Aquí hacemos las cosas nuevas.
se está creando la Iglesia, se está creando lo que después serán los sacramentos, lo que es la auténtica palabra de Dios en plenitud, Cristo mismo. Es otro mundo, es el Nuevo Testamento, el nuevo y definitivo Testamento. Pero ellos no entenderán nada de todo esto. Pero Jesús lo explica en el fondo por nosotros, para que entendamos quién es Él, para que entendamos qué es lo que nos pide. Y nos pide esta fidelidad y esta obediencia, que obediencia no quiere decir la renuncia a lo que uno piensa, sino simplemente es la respuesta a lo que se oye de Cristo. Obediencia es de audire, o sea, de inclinarse ante lo que se oye, ante lo que Cristo enseña, Él, que es la auténtica palabra de vida para todos nosotros.